Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren fenomenalmente bien. Yo me encuentro súper. Y hoy, el video de hoy es un poco distinto a la mayoría de los videos que yo hago en mi canal. ¿Por qué digo que es distinto? Porque toca un tema que por lo general no toco en mi canal. Quiero hablar de esa situación que hace poco hubo con el mexicano y el cubano del perro, que se ha hecho viral en internet. De hecho, quería hablar de esto hace varios días, pero quise esperar, primero, para que haya más información al respecto, y segundo, no quería ser de los primeros, porque es que mi canal no es de eso. No quería que la gente pensara que estoy haciendo un video para engancharme de las vistas de ese tema. No, dije, voy a esperar cuando ya el tema esté un poco pasado para dar mi opinión. ¿Y por qué me interesa, a pesar de que esto no tiene nada que ver con el tema de mi canal? Porque es que yo también soy un emigrante. También, a pesar de encontrarme en un país totalmente distinto, me he encontrado personas muy buenas, pero también me he encontrado personas malas y personas que me han querido estafar, como en todos los lugares del mundo. Y según mi experiencia y lo que vi, la información que pude encontrar sobre lo que realmente pasó con ese cubano y ese mexicano, vengo hoy a darles mi opinión. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Quiero empezar diciendo que esto no es ni un ataque al cubano, ni tampoco un ataque al mexicano, ni a nadie. Nadie tiene que sentirse ofendido con esto. Vamos a hablar simplemente verdades y mi opinión muy personal. Quiero empezar diciendo que la violencia no está justificada bajo ningún concepto. Yo sé que en nuestros países hispanoamericanos tenemos esa costumbre muchas veces de resolver las cosas con violencia, y mucha gente a veces han comentado en otros videos del tema de que ¿cuál es el problema? Una galleta es algo normal, una bronca entre hombres, eso es algo normal. Nos hemos acostumbrado a que eso es algo normal, pero en la vida real no es algo normal. Entonces hay que dejar de romantizar ese tipo de peleas y ese tipo de violencia. No está bien. Eso es una cosa que en nuestra sociedad nos hace ver todavía como personas que no han evolucionado, que al contrario han involucionado. La violencia no se justifica bajo ningún concepto, a no ser que la violencia sea necesaria por algo extremadamente grave, no por una discusión ni por un perro. Así que en ese punto veo que el cubano no tuvo razón en hacer ese acto de violencia. Estoy paseando con mi hija, no sé si la escuchan, es ella en el cochecito. Y bueno, dicho esto, vamos al meollo del asunto. La cosa es que, según lo que pude averiguar y saber, es que ese problema, primero que todo, fue 2 meses antes de que subieran el video. El problema se había acabado, parece que el mexicano decidió subir el video 2 meses después. Lo otro que sucedió es que esa persona simplemente vio al perro en la calle y el perro se le acercó a olerlo como todos los perros, pero sin ningún tipo de interés de morderlo ni nada de eso. Pero el mexicano vio una oportunidad. Pero el mexicano parece que eso no le gustó y empezó a espantar al perro como tirando patadas. Y sucede que debido a eso, el perro quizás le sacó los dientes o algo. Nadie vio que lo mordiera. Vamos a pensar en el hecho de que sí, de que lo mordió. Eso puede pasar en cualquier lugar con un perro. Ya empezó a preguntarle a las personas de quién era el perro. Le dijeron que el perro no era de nadie, que ellos habían visto a ese señor dándole de comer al perro. Pero eso no significa que el perro sea de él. Se supo que es un perro callejero, pero que siempre está en la cuadra, y varias personas los alimentan, entre ellos ese señor cubano. Y sucede que ese mexicano simplemente vio una oportunidad de cobrar dinero. Eso pasa en muchos países. Él simplemente dijo, bueno, si ahora mismo este cubano, que es un extranjero, que lo más probable es que no conozca la ley aquí en México, yo lo voy a asustar diciendo que el perro me mordió y de que me tiene que enseñar la cartilla, porque si no, si yo llamo a la policía, eso va a ser algo muy grave y a fin de cuentas seguro vas a tener que pagar una multa. Mejor arreglémonos nosotros con algo. Lógicamente en el video eso no se ve. Estamos hablando de algo que podría parecer suposiciones, pero es que es algo común, es algo que sucede mucho. Y entonces es casi 100% seguro lo que iba a suceder, porque ni el mexicano mostró la mordida, ni se veía como una persona agitada que lo habían mordido, y es evidente que ese extranjero no tenía ninguna carta de vacunación, porque el perro primero no era de él, y además un extranjero que no sabe las leyes de México posiblemente ni tenga el perro vacunado contra la rabia. ¿Cuántas personas
en los países latinos tienen perros y no los vacunan contra la rabia. Y si es un perro que se encontraban en la calle y los recogieron, menos todavía. Eso es absurdo. Ustedes lo saben perfectamente. Vamos a ser sinceros y poner los pies en la tierra. Pero él quería ganar dinero, quería ganar provecho de esa situación. Empezó a hostigar al cubano, empezó a hostigar a la mujer y en el video se ve que la está un poco presionando. ¿Y dónde está tu marido? Dile que salga. ¿Y por qué se esconde? Y esto. Y ni siquiera sabemos qué pasó antes del video. Entonces, yo no digo que esté justificada la violencia del cubano, no lo está. Realmente, él no tenía que haber reaccionado así. Quizás su mejor reacción hubiese sido simplemente pararse delante de ese hombre y decirle, mira, ya te dije que el perro no es mío, por tanto y demás no tengo ningún carnet. Esa es la primera. La segunda, no vas a conseguir absolutamente nada de mí. Si lo que quieres es dinero o algo de eso, puedes seguir tu camino porque no te voy a dar nada y puedes llamar a quien tú quieras. El perro no es mío, no tengo nada que ver con el perro, simplemente lo alimento en la calle, busca otra víctima que no voy a ser yo. Él pudo haber hecho eso y el problema se hubiera detenido. Pero sucede que no, el hombre ya los pines se le sueltan rápido, poca paciencia y decidió agredir al mexicano. Eso está mal. Pero tampoco es una razón para que vengan tantas personas a hacerle ese acto en la casa de ese hombre, porque ni siquiera hubo muertos, ni hubo sangre, ni hubo ningún daño colateral tan grande. Fue una galleta, como se la da cualquiera a cualquiera. Se podía haber resuelto entre hombres y el problema se acaba, porque ni siquiera el cubano le fue arriba con más personas. Eso es algo real. Si ustedes recuerdan, hace un año o más, hubo una situación, si no recuerdo, en Estados Unidos, de que un mexicano golpeó a un señor mayor cubano, creo que por un asunto, un problema del tráfico entre los carros, no sé qué fue lo que pasó. El señor murió, creo que cuando cayó en el piso se dio un golpe en la cabeza y murió. Yo no recuerdo haber visto manifestaciones de cubanos yendo a casa del mexicano para sacarlo, para acabar con él. Eso no sucedió. Porque realmente, y estamos hablando de una muerte, ni siquiera estamos hablando de que le dio una galleta y ya, no estamos hablando de una persona que murió. Entonces miren ustedes la gran diferencia. En ese sentido, lo que los mexicanos hicieron yo lo veo muy mal, porque eso no es un motivo para actuar de esa manera, teniendo en cuenta también que eso es una casa que no es ni de él, ese cubano está alquilado, así que están atentando contra la propiedad privada, posiblemente de otro mexicano o mexicana que no tiene culpa del asunto. En resumen, es una animalada. No lo voy a decir suave ni de otra manera porque es la única palabra que puedo decir. Además, lo único bueno que yo puedo decir sobre esto es que, vaya, de un punto de vista es verdad que es malo que caigan así en pandillas, pero lo único bueno de esto es decir que los mexicanos, cuando vieron que agredieron a uno de los suyos, ni siquiera se detuvieron a pensar quién tenía la razón, por qué eso pasó, buscar explicaciones. No, salieron todos en defensa de su compatriota, cosa que nosotros los cubanos no hacemos nunca. Y eso es un ejemplo muy grande de lo que es el apoyo, y cuando tocan a uno de los tuyos, tú sales a defenderlo sin importarte nada. Lógicamente tienen que haber mexicanos que en algún momento, de hecho ya había algún video de un mexicano que dijo que él entendía que estuvo mal hecho de parte de ellos. Hay pocos videos de ellos diciendo eso, pero hay algunos, uno o dos, que podrían entender la situación. Pero en primer lugar, lo primero que ellos decidieron hacer, ¿qué fue? Fue simplemente, espérense que estoy aquí bajando el cochecito, fue simplemente salir en ayuda y en apoyo de su compatriota. Los cubanos deberían aprender un poco de los mexicanos en ese sentido. Claro que primero que todo hay que atender las razones para saber quién es el culpable, quién no, ok, en ese caso yo estoy de acuerdo, pero esa hermandad, esa ayuda o ese sentido de ir a proteger a los tuyos es algo que nos falta mucho a nosotros, los cubanos. De hecho, ya hay un video que salió muy recientemente donde el cubano está explicando lo que sucede y él mismo dice que se sintió peligro por su mujer, sintió que debía protegerla porque ese mexicano lo estaba hostigando y él incluso incita al mexicano a mostrar la mordida, cosa que nunca mostró. Entonces, en resumen, las cosas no son tan así. El cubano directamente empieza a atacar al propio cubano, porque la mayoría salieron en defensa del mexicano. Las cosas hay que analizarlas y pensar que hay más allá. Y si eres un cubano que emigró, sabes perfectamente que las cosas no son tan simples como parecen. Siempre hay alguien que se quiere aprovechar de ti. Esas cosas suceden mucho. No estoy hablando que el cubano sea buena o mala persona, porque en la vida real ni lo conozco.
Y no me interesa porque es que ese no es el tema. Él puede ser bueno o puede ser la persona más mala del mundo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí lo que importa es esta situación en específico. Quién tenía la razón y quién no. Y el resultado de cómo los cubanos se portaron, cuál fue su reacción con esta situación. Espero que las personas que vieron ese video y esta situación y ahora el mío, quizás reflexionen y entiendan que la vida es más complicada que eso y a veces no debemos sacar conclusiones precipitadas. En este caso, pienso yo que el cubano no debió ser violento, pero el principal culpable de esta situación fue el mexicano porque su objetivo no era bueno. Así que ya saben, pues nada, espero que les haya servido y les haya gustado esta reflexión de mi parte. Déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto, qué ustedes piensan de esto. Y nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Eso sí, apóyenme con un grandísimo like si es que te gustó. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Y suscríbete al canal que es gratis y así me estarás apoyando mucho. Por aquí o por aquí te voy a estar dejando uno de los últimos videos que subí para que disfrutes más del contenido de este canal. Y nada, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.